Durante la administración de Biden, hablamos mucho sobre la guerra en Ucrania. Sabíamos quién estaba al mando, quién hacía esto o aquello. Anthony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland. Todas esas personas que de una forma u otra llevaban las riendas de las políticas relacionadas con Ucrania y con la política exterior. Ahora mismo, mucha gente se pregunta, ¿quién está al mando en la administración de Trump? Es el propio Donald Trump. Porque si miramos a Pete Hegseth hoy, no creo que sea él quien esté diseñando ninguna política, sino que más bien está siguiendo las órdenes de Donald Trump. Marco Rubio, lo mismo. No se ve ninguna señal de las políticas de Marco Rubio en lo que respecta a Ucrania o al Oriente Medio. Ni siquiera está negociando en ninguno de esos dos frentes. Y lo hemos visto en Armenia firmando un acuerdo. Nadie parece entender eso. Pero al fin y al cabo, no vemos a Rubio participando en los grandes temas de la política exterior de Estados Unidos. ¿Quién está al mando? ¿Es el lobby israelí por la influencia que tiene sobre Donald Trump? ¿O es el propio Donald Trump quien decide sobre estas cuestiones? ¿Cuál es su valoración al respecto? Bueno, no son los israelíes. El lobby israelí, ya sabes, nos metió en esta guerra, pero la perdimos, y ahora Israel ya no tiene voto. Quiero decir, seamos claros, Israel no tiene voto. Pueden gritar, pueden protestar, pero son irrelevantes. Esto va de política interna estadounidense. Eso es lo que mueve a Donald Trump. Si no puede venderlo al público estadounidense, paga un precio político. Así que olvidémonos de Israel. Quiero decir otra vez, hablemos de Hegseth. Hegseth promovió una guerra que no se puede ganar. Él debería pagar las consecuencias. Hegseth está ahí sentado escuchando a Donald Trump. Ya sabes, la OTAN no vino en nuestra ayuda, así que vamos a empezar a reducir nuestra participación en la OTAN. Y vamos a hacer, y Hegseth dice, vale. Además, nos enfrentamos a un déficit económico. No tenemos dinero. Se nos ha acabado el presupuesto. Estamos preparando una brigada pesada en Texas, embarcándola rumbo a Polonia para una rotación de 9 meses. Nos va a costar un dineral. Si estoy contento con Europa, lo cancelamos. Pete Hegseth, cancelamos el envío de los 4,200 soldados que iban a Polonia. Yo di cancelar. No va a pasar. You do tavara hapton already. Sakibu. Y todo el mundo dice, vaya mira, Estados Unidos realmente está actuando en función de lo que ha dicho el presidente. Y luego el presidente sale y dice, no, estamos trasladando 5,000 soldados a Polonia. Ahora, imagina ser los polacos y pensar, pero ¿qué demonios está pasando aquí? Imagina ser el estadounidense medio, que no tiene ni idea de nada, porque el estadounidense medio piensa, 4,200, 5,000, da igual, ¿no? Pues no, los polacos sí saben la verdad. Esos 4,200 soldados, que forman parte de esa brigada rotatoria, son parte de un acuerdo negociado, de un enfoque sistemático, para que Estados Unidos proporcione apoyo militar dentro de una postura de disuasión más amplia de la OTAN en la región. Cada 9 meses rotamos una brigada acorazada pesada. Tenemos acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas diseñados precisamente para eso, y son muy completos, porque tenemos que llevar nuestros barcos hasta Hamburgo, descargar el material y trasladarlo después a Polonia. Hemos negociado todo el proceso para que funcione, transferencias sin aduanas, todo incluido. Luego, cuando llegan allí, también tenemos acuerdos sobre dónde se alojan y cómo operan. Esa brigada no se queda junta como tal. La enviamos a entrenar al norte, la mandamos al sur, la movemos por toda Europa. Y 9 meses después vuelve a rotar y sale. Otra brigada rota y mantenemos allí una brigada pesada. Ya sabes, esa era la idea. Los 5,000 soldados de los que habla Trump son una brigada Stryker, creo, que está basada en Alemania. Es una brigada Stryker, de blindaje ligero. No es una brigada de blindaje pesado,
pero son 5.000 soldados. No existe un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas con Polonia para hacer eso. No se puede simplemente intercambiar una por otra. No estamos hablando de una rotación temporal, sino de un traslado permanente. Y eso significa que ahora necesitamos un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, como el que tenemos con Alemania, negociado a largo plazo. ¿Qué pasa con las familias que viven allí? Ahora tenemos que construir viviendas en la base. ¿Y quién va a pagar esas viviendas? Estamos hablando de miles de millones de dólares en infraestructuras que habría que poner en marcha antes siquiera de pensar en trasladar a esas 5.000 personas. Y lo más importante, todo eso tiene que aprobarlo el Congreso. Y el Congreso no ha sido consultado en absoluto. Incluso los leales a Trump están diciendo, nunca habíamos oído hablar de esto y no va a pasar. Así que, desde la perspectiva polaca, la realidad es que no van a recibir 4.200 soldados, y esos 5.000 soldados nunca van a venir aquí. O sea que no reciben nada. Nada. Esa es la realidad de la forma de hacer política de Trump. Esto es la locura del sistema. Es una auténtica barbaridad. Mira a Marco Rubio. Fue secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional. Se supone que debería ser algo al estilo de Henry Kissinger. Recibió una llamada de Lavrov y Rubio dijo, no me cae muy bien Lavrov. Y le respondieron, vas a atenderla. Vale, la atiendo. Entonces Lavrov le dice, esto es lo que va a pasar en Kiev. Este mensaje tiene que llegar al presidente. Y Rubio contesta, oiga, no puede hablarme así. No se puede amenazar a la gente, Rubio. Haz que le llegue al presidente, porque esta es la realidad. Donald Trump ha dejado literalmente a su gabinete sin poder. Les ha cortado los... Bueno, ya me entiendes. Perdón por la expresión, pero eso es lo que significa castrar. Los ha dejado completamente anulados. Ninguna de estas personas cumple el papel de un gabinete tradicional. La única que lo intentó, Tulsi Gabbard, tuvo que dimitir. Oficialmente fue por la salud de su marido, y no lo pongo en duda, es algo real, pero hay gente que ha conseguido seguir en el cargo teniendo familiares enfermos, mientras ellos mismos estaban bien. Pero a Trump no le gustó que ella se atreviera a llevarle la contraria en asuntos importantes, como Irán y su programa nuclear. Y la apartaron de las conversaciones más amplias sobre Ucrania, sobre la guerra en Irán, y así sucesivamente. Así que dimitió. No puedes cortarle los cojones porque no tiene, y aún así siendo mujer tiene más cojones que todos los demás del gabinete. Ella tiene más agallas que la mitad de los hombres que hay ahí, porque al menos defendió algo y tuvo integridad. Y al final, cuando se enfrentó al hecho de que el presidente no cumplía con sus deberes y responsabilidades como comandante en jefe, hizo lo honorable y dimitió. Mira, todos esos miembros del gabinete deberían dimitir o invocar la enmienda 25 y librarse de este hombre loco, pero no lo van a hacer. ¿Quién está al mando? Me gustaría decir que Donald Trump, pero está fuera de sí. Así que no hay nadie al mando. Literalmente, nadie está al mando. No puedes decir que es Donald Trump, porque cambia de opinión cada 6 segundos. Eso es lo que pasa cuando tienes a un hombre desequilibrado, un narcisista esquizofrénico, al que literalmente puedes hacer tomar una decisión solo con amenazar su ego. ¿Entiendes lo peligroso que es eso? ¿Lo fácil que es manipular a este hombre? Scott, ¿cuál es tu percepción del campo de batalla entre Israel y Líbano, sobre todo en la parte sur del país? Porque estamos viendo muchas imágenes que llegan desde esa zona. Están atacando a soldados israelíes, a los sistemas de comunicación, a las baterías del domo de hierro, lo están golpeando todo. Han intentado hacer algo, algún tipo de protección para el equipo que tienen en el sur del Líbano, pero parece que eso ha fallado.
Mantener a sus soldados a salvo en la zona sur del Líbano se está convirtiendo en uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta ahora mismo el ejército israelí. ¿Y cuál es tu interpretación de eso? Porque ayer dijeron que la línea amarilla y que iban a cruzar la línea amarilla que ellos mismos trazaron en el sur del Líbano. Y no parece que vayan a poder, digamos, neutralizar esos drones FPV, porque se le están yendo de las manos a Israel. No saben cómo enfrentarse a eso. ¿Cuál es tu visión sobre Israel y sus políticas en la parte sur del Líbano? Bueno, a ver, Israel quiere derrotar a Hezbollah. Ese es su objetivo estratégico. Llevan tiempo trabajando en eso en varios frentes. Pero al final, para derrotar a Hezbollah hay que ganar en el campo de batalla. Y ahora mismo, Israel está atascado en la línea amarilla. No consiguen avanzar. Cada vez que sus fuerzas intentan cruzarla, Hezbollah los derrota sin problemas. Las fuerzas Radwan son mejores que las fuerzas de defensa de Israel cuando se trata de un combate directo. Israel está intentando concentrar tropas para abrir una brecha. Pero el problema de concentrar fuerzas es que eso exige sostenibilidad. Hay que llevar la logística necesaria para que esa masa tenga capacidad real de avanzar. Luego, hay que mantenerlo con un suministro logístico continuo. Y eso significa que basta con mirar dónde está la línea amarilla y trazar una línea de vuelta hasta Israel, donde están las bases logísticas. Desde allí tienen que sacar el equipo, el material y empujarlo hacia adelante a través del Líbano ocupado. Y de nuevo, basta con mirar el mapa. Es un terreno complicado, con pocas vías de comunicación, previsibles, que forman embudos. Aún así, así es como se empieza. Lo que está haciendo Hezbollah ahora mismo es usar drones FPV, no solo para golpear a los israelíes en las líneas del frente, sino más importante aún, para controlar zonas de hasta 20, 30 o 40 kilómetros de profundidad. Ahora mismo hay drones FPV operando dentro de Israel, eliminando objetivos, pero lo más importante es que están interrumpiendo la sostenibilidad. Y eso significa que no puedes lanzar una ofensiva. Yo no puedo llevar a cabo una operación ofensiva con una logística que falla, porque cuando me comprometo de verdad. Estoy diciendo que hay que avanzar, y para eso tiene que haber capacidad de refuerzo, capacidad de apoyo, presión constante sobre el enemigo. Intendalen que de UTMU, myth y pueden plagiar, golpear manual de socorrismo, y tu ofensiva se apaga. Bienvenidos a la realidad de la guerra moderna. Lo que está haciendo Hezbollah ahora mismo es que, mientras Israel intenta avanzar, están rompiendo la capacidad de sostener la operación con estos ataques FPV. Golpean la logística, el reabastecimiento, la estructura de las fuerzas, e Israel no tiene una solución para eso. Hezbollah está aprendiendo a hacerlo, para empezar. Tienen algunos drones, pero no una cantidad abrumadora. Todavía no han lanzado un enjambre de drones. Están simplemente aprendiendo cómo hacerlo. Y se vio desde el principio en algunos videos cómo actuaban con cautela, un poco inseguros en lo que hacían y así sucesivamente. Están mejorando, cada vez son más decisivos. Te diré algo, si fueran operadores de drones rusos o incluso ucranianos, usando los recursos que tienen Rusia o Ucrania, las fuerzas de defensa de Israel habrían sido borradas del campo de batalla, eliminadas por completo, porque no saben operar en este entorno. Y Hezbollah está mejorando, una y otra vez, cada vez más, y los israelíes no tienen una solución. Quizá la encuentren en algún momento. Las soluciones existen, pero requieren una estructura de fuerzas no. Tienes que desarrollar tu propia rama de UAV, entrenarla, equiparla, tener una doctrina, unas tácticas y asegurarte de que todo el mundo esté preparado. Israel ni siquiera ha despegado todavía. Hezbollah, en cambio, ya ha dado algunos pasos importantes. Pero ahora imagina que estás en Estados Unidos o en cualquier país de la OTAN y quieres enfrentarte a los rusos. No tendrías ninguna posibilidad. Ninguna.
No saldrías ni de las posiciones avanzadas. Estarías muerto antes de darte cuenta, porque Rusia domina el uso de drones. Ucrania tiene capacidades con drones que Occidente no tiene. Israel no tiene nada para contrarrestar la superioridad de los drones de Hezbollah, que en este momento es total. Scott, una de las principales razones por las que no estamos hablando de la guerra en Ucrania es porque Donald Trump ha generado un enorme caos en Oriente Medio, y eso ha afectado a la economía global. Y todos, absolutamente todos, yo estoy aquí en Brasil, hemos sentido el impacto de la crisis en el Golfo Pérsico, con el estrecho de Hormuz. Sabemos lo que ha pasado con nuestra economía y cómo están subiendo los precios aquí en Brasil, por ejemplo. Por eso, mucha gente quiere saber qué está ocurriendo en Oriente Medio. En mi opinión, ese es un problema enorme, sobre todo si miramos lo que está pasando en Ucrania. La escalada sigue y sigue, con los ataques de drones ucranianos contra civiles en Rusia, que de alguna manera están aumentando la tensión. ¿Quién está proporcionando esos drones? Sabemos que los europeos lo están haciendo, y los propios ucranianos también están fabricando algunos. El resultado de toda esa producción de drones es una nueva escalada. Por eso Rusia volvió a usar un misil ruso en Ucrania. ¿Hasta qué punto se está volviendo peligrosa la situación en el campo de batalla entre Rusia y Ucrania? Bueno, en el campo de batalla, lo primero es separar las dos cosas. Está la realidad del frente, y luego está esa otra realidad que ocurre al mismo tiempo. Las operaciones ucranianas con drones de largo alcance están teniendo cierto impacto en Rusia, pero sobre todo es un impacto psicológico. Es guerra psicológica, guerra mental, como algunos la llaman. Buscan generar una sensación de impotencia, sembrar desilusión hacia Vladimir Putin y cosas por el estilo. No se dirigen a las élites liberales de Rusia. Esas ya no existen, no tienen poder político. Se dirigen a los verdaderos patriotas, a la gente que quiere ganar esta guerra y que ahora empieza a sentir que Rusia no puede ganarla, que Putin no va a ganarla, que no sabe cómo ganarla. Eso es lo que están haciendo estos ataques con drones de largo alcance. No están teniendo un impacto militarmente significativo, pero sí un impacto mentalmente significativo y por tanto políticamente significativo. Y cruzaron la línea roja. Atacaron una escuela de chicas, ya sabes, con las alumnas, la profesora. Murieron sobre todo chicas. Creo que también murieron 3 chicos, pero eran estudiantes, adolescentes. ¿Y si hubieran hecho esto hace 1 mes o 2? Recordemos que los ucranianos entraron en Kursk y masacraron, asesinaron a cientos de ancianos rusos, civiles inocentes, cuyo único delito fue no poder evacuar su aldea a tiempo. Así que cuando llegaron los nazis literales, los violaron, los asesinaron, los descuartizaron y dejaron sus cuerpos pudriéndose. Y los rusos lo han documentado todo, porque esos nazis idiotas entraron allí y grabaron las violaciones, grabaron los asesinatos con sus teléfonos móviles y luego salieron y los mataron los rusos, que capturaron los teléfonos y pueden documentar los crímenes. Pero eso no hizo que Rusia cambiara el paradigma. Putin ha estado dirigiendo una guerra muy equilibrada, que por cierto está ganando. Me da igual lo que diga la gente pro-ucraniana en las redes sociales. Los hechos son los hechos. Putin ha estabilizado la situación económica de Rusia, ha cambiado las tornas, tiene una economía en crecimiento, completamente movilizada en lo que respecta a la industria de defensa, produciendo las armas necesarias. Y además tiene una base geopolítica sólida y estable, gracias a la diplomacia, para tener, ya sabes, a China y a otros países trabajando juntos en la idea de un mundo multipolar. Ya contribuye que China reconozca tu gran eternidad a Petseling. Por tanto, China nunca se va a apartar de Rusia en este asunto. Todo esto es una victoria que solo podía darse si Putin actuaba con mucha prudencia y paciencia en el campo de batalla. No quería dejarse llevar por una reacción exagerada que echara por tierra el apoyo diplomático.
frenara el desarrollo o la recuperación económica y, en general, lo debilitara. Puedes ganar en el campo de batalla, pero perder estratégicamente. Putin ha ido frenando el ritmo militar, pero ganando en el plano estratégico. El problema es que este ataque en la escuela, en este momento, fue la gota que colmó el vaso. Resultó ser la historia que el pueblo ruso ya no estaba dispuesto a soportar, y eso tuvo consecuencias políticas. El gobierno de Vladimir Putin está tomando ahora medidas decisivas. Déjame explicar lo que acaba de pasar. Ucrania ha perdido la guerra. La OTAN ha perdido la guerra. Europa ha perdido la guerra. No vais a ganar. Ellos no van a ganar. Es imposible ganar, porque Rusia ahora ve esto como algo existencial. Vamos a presenciar el borrado de Ucrania, la eliminación física de Ucrania. Verás, el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal dio una entrevista en la que amplió las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Defensa. Pero básicamente, lo que está a punto de ocurrir en Ucrania va a continuar hasta que Ucrania acepte una rendición incondicional. Y ya está. Rusia ha tomado esa decisión. Ya no es un debate, ya no es una discusión. No hace falta debatir qué quiso decir Sergei Karaganov o qué quiso decir tal o cual persona. Ahora lo sabemos, al menos lo que Rusia dice. Ahora podemos ver si Rusia es todo palabras y nada de acción. No creo que sea así, pero creo que mañana te vas a despertar viendo una realidad completamente distinta sobre el terreno, o muy pronto. Rusia ha dado tiempo suficiente para que la gente salga de Kiev. Creo que 48 horas es más que suficiente aviso. Así que veremos qué pasa esta noche. Podría ocurrir muy pronto. Pero no se trata de un solo ataque aéreo, no. Un solo ataque. Creo que vamos a ver un montón de ataques aéreos. Creo que vamos a ver desplegadas muchas más capacidades. Y esto va a continuar. No va a parar. No va a ser algo de una sola vez. Esto es el final de Ucrania. Y si Europa quiere entrar en el juego, será el final de Europa. Creo que Rusia está ahora mismo en un punto en el que ha terminado de jugar a juegos estúpidos con gente estúpida. Ahí es donde estamos. ¿Cree que la guerra llegará a Europa por el apoyo que se está dando, por la forma en que están produciendo armas? Ha llegado a Europa. ¿Cómo que se irá a Europa? Europa es un participante activo en este conflicto. Así que la guerra irá a Europa. Europa quiere jugar. Es increíble. Europa sigue diciendo, queremos guerra, la queremos ir a la guerra. Francia, estamos listos para la guerra. Inglaterra, estamos listos para la guerra. Alemania, estamos realmente listos para la guerra. La OTAN, estamos listos para la guerra. Los países bálticos, estamos listos para la guerra. No solo listos, sino que queremos la guerra. Buscamos la guerra. Estaremos en guerra. Ya estamos en guerra. Eso es una cita de Pistorius, el ministro de Defensa alemán. Estamos en guerra con Rusia. Bueno, oye chicos, no hace falta que lo pidáis dos veces. ¿Queréis una guerra? Tendréis la guerra. Y van a tener la guerra, porque en cuanto Rusia empiece a borrar a Ucrania del mapa, se va a ver que hay consecuencias para quienes siguen apoyando a Ucrania. Si Ucrania continúa lanzando drones, y bueno, Zelensky ha prometido que junio será un gran mes de junio. Quiero decir, va a atacar todo. Los británicos le están dando drones, los alemanes le están dando drones, todo el mundo le está dando drones. La OTAN le está proporcionando inteligencia, y él va a cubrir Rusia entera con drones. Pues bien, Rusia va a borrar a Ucrania. Sabemos que eso está ocurriendo. Pero después empezarán a borrar a Europa. Europa tomó esa decisión. Ahora, la única forma en que Europa puede salir de esto es diciendo, nos equivocamos, no queremos más guerra, no estamos buscando una guerra. Y ya se empieza a notar ese pánico en los países bálticos, porque se dan cuenta de que han ido un poco demasiado lejos y se han quedado un poco colgados ahí. Por eso aparece este grupo diciendo, vamos a defender a los bálticos. Pero en realidad lo que están diciendo es, dejad de permitir que Ucrania use vuestro país como un corredor. Porque puedo garantizar una cosa,
La semana que viene estaré en Rusia asistiendo al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Es un evento importante, más grande que Davos. Va mucha gente y demás. Si Ucrania lanza ataques con drones para interrumpir el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la situación será aún peor para Ucrania. Además, cualquier país que facilite el paso de drones ucranianos que ataquen San Petersburgo, ya sea durante este periodo o en cualquier momento a partir de ahora, también va a pagar el precio más alto. Narishkin, el jefe del servicio de inteligencia ruso, ha identificado, creo que 7 centros de toma de decisiones relacionados con las operaciones de drones ucranianos en territorio letón. Y todo el mundo se pone de acuerdo. No se puede hablar, eso no está pasando realmente. Pero todos saben cuál es la verdad. Los letones saben cuál es la verdad. Y en este asunto de los drones, los letones dicen, sí, tenemos que parar esto. Y lo dicen porque saben que Rusia los eliminará. Solo hay que mirar la producción rusa. Rusia dijo que empezó la producción en serie de un dron en agosto del año pasado. Digamos que agosto no cuenta. Empezaron, pero no lo consiguieron. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, 9 meses. Ahora supongamos que el nivel más bajo de producción de Geranix es de 5 al mes. 9 por 5 son 45. Así que hay 45 Geranix. Rusia ha lanzado 3. Quedan 42 ahí fuera. Yo diría que la producción podría llegar a 25 al mes, basándome en mi experiencia y en la observación directa en Votkinsk. Pero probablemente no sea así, porque hay recursos que compiten en los astilleros, que también incorporan elementos usados en el Geranik. Así que no puedes, ya sabes, desvestir a un santo para vestir a otro. Digamos entonces que en lugar de 25 están produciendo 12. Es una buena cifra intermedia. 12. 9 por 12 son 118. No, 108. ¿He acertado? Sí, 108. 108. Tienes Ren. 18. Was that right? Yeah. No. Matemáticas de los marines. Vamos, hombre. Sí, 108. 108. 108. You're right. Marine math. I mean, come on. Yeah, 108. I said 118 first. Primero dije 118, pero luego pensé, no, eso no puede ser. Sí, 108. Pero lo acertaste justo después. Because every once in a while it clicks in. But the point. Porque de vez en cuando encaja, ¿sabes? Pero el punto, porque estoy contando con los dedos, el punto es que 108 es totalmente distinto de 42 en cuanto a capacidad. Otra cosa, Rusia no se adelanta a lo que puede hacer. No se lanza más allá de sus posibilidades, por así decirlo. Cuando Rusia toma una decisión, tiene los recursos para respaldarla. Durante todo este tiempo, la gente dice, Rusia se va a quedar sin misiles. Y yo pienso, Rusia nunca se va a quedar sin misiles. Cuando Rusia decide avanzar en algo, es porque ya se ha tomado la decisión de que pueden mantener esa actividad y seguir alimentándola sin poner en riesgo sus capacidades estratégicas generales. Without sacrificing overall strategic capabilities. That's how the Russians think. Unlike the United States. Así es como piensan los rusos. A diferencia de Estados Unidos, nosotros tuvimos la guerra en Irán. Lo agotamos todo. No teníamos producción, tuvimos que robar de todo. Y hemos debilitado al mundo entero. Somos lo contrario de Rusia. Rusia no funciona como nosotros. Rusia trabaja de otra manera. Así que, para que Rusia ahora se comprometa a borrar a Ucrania y mantenga la capacidad de lanzar ataques devastadores contra Europa, en términos que significa ese nivel de producción es superior a 5 al mes. That means that their production level is higher than 5 a month. Podría estar Gikaisu. No lo sé. We know also that they have other systems. También sabemos que tienen otros sistemas que no se han hecho públicos. Los rusos han presumido de ello. Han dicho que hay cosas, rumores, susurros sobre un Aerophone 2.0, que es mejor que el 1.0. Sabemos que tienen versiones modernas del misil KH-101, que es algo bastante impresionante. Tendría que ver todo el material, pero parece que estaba entrando, fue interceptado, se desvió y luego corrigió el rumbo y siguió su misión. Y sabemos que, al acercarse, lanzan contramedidas que están desviando los misiles Patriot. Pero también tienen los Iskander-M estándar y los Iskander-K, misiles de coerción localizada. The Iskander Ks, long-range cruise missiles.
They've built those, again, with countermeasures. Han construido todo eso, otra vez, con contramedidas. Los rusos simplemente tienen muchos sistemas disponibles. Incluso podrían usar los YARS con las ojivas hipersónicas maniobrables Avangard, no nucleares, para atacar otros objetivos. ¿A qué juego quiere jugar Europa? Rusia está lista para jugar ese juego. No creo que Rusia tome esta decisión a la ligera, porque los rusos piensan las cosas, analizan las relaciones de causa y efecto. Y si han tomado esta decisión, es porque lo han pensado bien. Tienen un plan, tienen planes de contingencia y tienen los recursos para poner en marcha esos planes de contingencia. Mientras tanto, Europa no tiene nada, literalmente nada. Meanwhile, Europe has nothing, literally nothing. They don't even have 4,200 American troops coming. Ya ni siquiera van a enviar a esos 4.200 soldados estadounidenses. Porque claro, el Pentágono dijo no, lo cancelamos. Es increíble. Pero la mitad del equipo ya estaba cargado en los barcos. Ahora tienen que descargarlo. Incluso habían mandado a hombres y mujeres a Polonia como equipo de avanzada. Y ahora tienen que volver a casa. Y toda esa interrupción. Yo he estado en el ejército. Cuando una unidad se despliega, ¿eso significa que ya han usado todos sus permisos? O bueno, que han trasladado a sus familias. Muchos lo hacen, porque claro, no puedes tener a tu mujer con un bebé recién nacido viviendo en una casa de la base. Así que has tenido que mandar a tu esposa de vuelta a casa. In a base house. So you've relocated your wife home. You've done a whole bunch of stuff, put a whole bunch of money down their life. Has hecho un montón de cosas, has invertido un montón de dinero. Son decisiones que te cambian la vida. Y ahora nada, no va a pasar nada de eso. Y tienen que volver a montar un calendario de entrenamiento. Las escuelas se cancelaron. Las escuelas fueron el caos que se generó. Por eso Pete Hegseth es el peor secretario de defensa de toda la historia de los secretarios de defensa, por el caos que ha creado para estos soldados. ¿Tú crees que quieren volver a alistarse? Esto les arruina la vida a algunos de ellos. A él no le importa, a Trump no le importa, a nosotros sí nos importan nuestras tropas, a ellos no le importan en absoluto. Nada. Troops, they don't care anything about the troops at all. Nothing. Scott, before wrapping up, Scott, antes de terminar, recuerdo que el coronel Wilkerson dijo una vez que el país más peligroso de Europa es Polonia, por algunas personas irracionales que están al mando allí y que por cierto son quienes toman las decisiones en Polonia. Uno de ellos es Sikorski. Y esto fue lo que dijo. And here is what he said. I'm skeptical about Soy escéptico respecto a que Sikorski negocie con Putin por dos razones. La primera, cuando has sido un dictador durante más de 20 años, todo el mundo te miente. Y estos dictadores siempre renuncian a parte de sus objetivos más extremos demasiado tarde, porque no saben realmente en qué posición se encuentran. Y la segunda, Vladimir Putin es un hombre cuya palabra y cuya firma no son de fiar. Nos ha mentido una y otra vez. So I think the war will be ended by someone else. Por supuesto, él es, ya sabes, un criminal. Sabes que es un neoconservador, sabes que no tiene ninguna legitimidad. Este es un hombre que publicó Gracias América cuando volaron el Nord Stream 2. Tuvieron que borrar el tweet. Fue un error. Y bueno, está casado con Anne Applebaum, que es una de las personas más rusófobas y anti-Putin del mundo. Este hombre vive en su propio mundo de fantasía. Nada de lo que dijo ahí es verdad. Vladimir Putin nunca ha mentido sobre nada. Una mentira documentada. Dame una sola mentira documentada. Sikorski miente sobre todo. Para empezar, es corrupto. Hay mucha corrupción alrededor de este hombre. No es limpio, es terriblemente corrupto. He's horribly corrupt. He lies about his own social media postings. Miente sobre sus propias publicaciones en redes sociales. ¿Sobre qué ha mentido Vladimir Putin? Vladimir Putin ha sido honesto en absolutamente todo lo que ha hecho, porque eso es lo que hacen los líderes legítimos. No mienten. Mira Kiev. ¿Dieron Estados Unidos e Israel a Irán un aviso previo de que iban a llevar a cabo un ataque de decapitación el 28 de febrero? No. ¿Hubo civiles afectados por eso? Según el derecho internacional, se supone que debes dar un aviso previo, un aviso adecuado, antes de cualquier ataque militar que pueda afectar a civiles. Es un requisito legal.
Vladimir Putin es el único líder en el mundo hoy en día que da ese tipo de aviso previo. El único. in the world today that gives that kind of advance notice. He's the only one. Only one. Iran did. I'll give Iran credit. Iran did. Solo uno. Irán. Le daré el mérito a Irán. Irán avisó con antelación a los israelíes. Siempre decían, aquí es donde vamos a atacar, marchaos. Así que Irán, increíble. Irán también cumple con el derecho internacional. Es curioso cómo funciona eso. Las naciones que más tendemos a despreciar son en realidad las que más respetan la ley. Quiero decir, nosotros fuimos quienes asesinaron a Qasem Soleimani cuando intentaba mediar por la paz en la región. Somos nosotros los que matamos a Ali Khamenei en su casa. Pero los iraníes avisan a Israel con antelación. Van a atacar un lugar y se van. Y Rusia ha hecho lo mismo en Kiev. Así que Sikorsky está loco, pero Sikorsky no es Polonia. Sikorsky is crazy, but Sikorsky is not Poland. People need to understand that there is a tremendous. La gente tiene que entender que dentro de Polonia hay una enorme resistencia por parte de quienes comprenden las consecuencias de estas acciones. Y de nuevo, creo que va a haber un gran despertar en Europa. Sí, voces como la de Sikorsky y otras van a amplificarse ahora, cuando Kiev sea borrada del mapa. Dirán, ¿ves? Esto es lo que os advertimos sobre Rusia. Pero los que piensan con lógica dirán, bueno, eso lo hicisteis vosotros. Vosotros creasteis esa situación. Vosotros provocasteis que ocurriera. ¿Y ahora queréis que nos pase a nosotros también? Así que, por supuesto, le animo a que siga hablando, porque cada vez que lo hace, cava un poco más hondo el agujero para él, para su ideología, para su esposa enferma y perturbada, y para todos los que compran su visión neoconservadora de cómo debería funcionar el mundo. Neocon vision of how the world's supposed to work.